Hoy por hoy se habla mucho de que el candidato natural de Avanza País sería Philip Butters. Por ejemplo, que esté inscrito a Avanza País. Ok. ¿Por qué vendría a ser Philip Butters el candidato Bueno, natural de Avanza País? no, pero mucha gente dice, de hecho. Porque está inscrito, porque se inscribió antes del límite, porque es popular, porque es conocido, porque claramente es una persona con un arraigo o con la posibilidad de arrastrar muchísimos votos. Ya, ok, la gente puede entender eso, perfecto. ¿Qué pasa si Philip decide no postular? Porque él es militante hoy por hoy, Sí. pero puede decidir no postular. ¿Se acabó el partido? No. También tenemos al general Williams, que yo creo que sería un espectacular candidato. Es un héroe Chavín de Huántar, expresidente del Congreso, fue quien detuvo a Antauro Humala cuando hizo su revuelta en el Andahuaylazo. Él fue el que fue y lo capturó. O sea, tiene todos los pergaminos para poder ser un espectacular candidato y darle frente al peligro que representa Antauro, por ejemplo. Bienvenidos a Piso 8, su dominical favorito. El día de hoy tenemos el agrado de tener como invitado a Josep Mondoñedo. Él es el secretario nacional de Juventudes de Avanza País. Josep, bienvenido. Un gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación y saludar a todas las personas que en este momento nos están viendo. De verdad es un gusto poder compartir contigo, Fabricio, este espacio para poder hablar de política. Igualmente un gusto tenerte acá con nosotros en este nuevo episodio de Piso 8. Y empezamos. Josep, tú llevas en política ya varios años, ¿no? Ahorita tienes 26 años, pero has empezado desde muy joven. ¿Qué fue lo que te motivó a empezar a política? A ver, sí, efectivamente, yo inicié en política a los 13 años, ¿no? Apoyando la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski en el 2011, ¿no? Ahí conocí a varias personas que hoy por hoy, digamos, trabajan por el país y que se desempeñan en cargos bastante importantes, ¿no? Que empezaron conmigo, un poco mayores algunos, bastante jóvenes en general, Ujú. pero sí, efectivamente empecé a los 13 años y desde esa época pues vi un país que tenía un desarrollo y una cierta estabilidad política, eh, que además he logrado ver, ¿no? Que varias crisis que iniciaron en el 2016 hasta la fecha, ¿no? No como actor político principal, pero sí como parte de equipos de trabajo, equipos políticos que están ahí. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué me motivó a entrar o iniciar en política? Yo creo que un sueño, sería la respuesta. Soñaba con un Perú, a veces podríamos decirlo, creer que es bastante idealista este pensamiento, pero tiene que partir de un sueño. Entonces sí, mi respuesta sería que empecé en política motivado por un país en el que soñaba, un país más desarrollado, con mayor oportunidades Ujú. para jóvenes y diversas personas, ¿no? O sea, diversos peruanos que, digamos, luchaban día a día o luchan día a día para poder salir adelante. Entonces, sí, había un sueño de diversas cosas, o sea, una cosa bastante subjetiva, muy idealista, como te decía, pero así es como inicia uno en política. No creo que sea una cosa en específico la que te motive, sino creo que es algo más que fluye genuinamente de la persona, creo que nace Ujú. del amor a tu patria y seguramente inculcado muchas veces por la familia, pero creo que es algo que es bastante espontáneo, ¿no? No, justamente lo que estás diciendo es el motivo que hoy en día lleva a muchos jóvenes a unirse a la política, ¿no? El querer un país mejor, el querer llevar de repente una nueva generación política y sacar a muchos políticos que hoy en día están metidos en corrupción y que los vemos todos los días en las noticias, ¿no? Por ejemplo, tú has estado, como dices, en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski en el 2011. Desde esa, ¿no? Desde esa fecha hasta el momento, ¿cuál ha sido el choque eh, más fuerte que ha llegado hacia ti y y que te hizo ver que de repente tu sueño de un Perú próspero, pero con esta política que tenemos ahora, es difícil? A ver, lo que sucede es lo siguiente. Tú claramente, a ver, toda campaña presidencial
debe de generar bastante emoción, porque si no genera emoción, claramente no despega, no te transmite lo que en política también es necesario transmitir, que es un poco el juego de emociones, ¿no? Eh, no es que exactamente hubo un momento preciso que yo recuerde y que me diga, se acabó, ya no creo en los sueños no existen, no creo que hay oportunidad de cambiar las cosas. Yo creo más bien que a medida de que esto empezó como un sueño, como lo decía hace un momento, ¿no? Con mucho ideal, con idealismo, con la esperanza de que las cosas cambien radicalmente, a mejor, con diversas ideas, obviamente con mucha juventud, ¿no? Sin conocimiento de diversas cosas, sin tener clara una ideología en su momento. En fin, simplemente esa idea de cambio, esa emoción que te genera cualquier campaña y cualquier propuesta. Y que crees en Entonces, ella. claro, Claro. simplemente te enamoras de una opción, de una idea, de la idea de algo que podría ser, ¿no? Eso es algo que te embarga cualquier campaña, ¿no? Una campaña bien hecha, claramente. Claro. Yo no te diría que es que me desilusioné, no. Yo creo que a medida que fue pasando el tiempo, y no solo, o sea, yo te estoy hablando de que empecé con la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, pero también fui parte, en su momento, de la revocatoria a Susana Villarán y yo apoyé el no, porque era muy cercano al PPC. Yo fui pepecista de joven. Bueno, fui pepecista a los 18 años, fue mi primera casa y me alojó a los 13 en su momento. Entonces, ver la campaña por ejemplo, del 2016, con Alan García y Lourdes como vicepresidenta, la segunda vuelta entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, la elección en donde apoyé a Hernando de Soto y a los congresistas Alejandro Cabero y Adriana Tudela en cuanto a la elección congresal, que ahora son parte del Congreso. Hay diversos momentos de crisis también. Yo trabajé en el Congreso que se disolvió con la congresista Cecilia Claro. Chacón. Y te puedo decir a ciencia cierta que en cada experiencia, en cada momento, tanto en el Congreso, tanto en la disolución del Congreso, tanto en cada campaña, tanto congresal o como presidencial, e inclusive estuve presente cuando Pedro Castillo intentó dar el golpe de Estado, hay un momento en donde dices, o tienes un rol importante que hacer, ya sea de aconsejar a la persona que va a emitir un voto, o aconsejar a un colega que pueda aconsejar a la persona que va a tomar una decisión. Entonces te vas dando cuenta que sí fue una buena decisión haberte involucrado en política y haberte hecho parte de esa toma de decisiones. De repente, yo no soy el presidente, claramente, no soy un congresista, pero estoy jugando un rol en todo este juego que involucra a muchas personas y que claramente cada decisión o cada aporte, ya sea en actuación, en consejo o en omisión muchas veces, representa algo. Pero eso lo vas entendiendo a medida que va pasando el tiempo, Claro ¿no? que desde el lugar donde estés, en realidad Hacemos política. hacemos política y generamos ese cambio que queremos del lugar donde estamos. No siempre vas a ser un servidor público, no siempre vas a ser un servidor público, muchas veces vas a tener tu empresa privada y desde esa parte, desde ese lugar, también puedes generar un cambio. Sí, lo Ahora, que tú dices es muy cierto. Incluso sí, yo en algún punto y en algún momento de mi vida decidí dedicarme al sector privado, ¿no? Y emprender y tener mis empresas. Y eso fue motivo, o eso me motivó porque hay otras aristas de la vida y otras formas en poder aportar, ¿no? por supuesto, no todo es el sector público. Pero algo que quisiera que nos comentes, ¿no? A mí y al público oyente, es tu función como actualmente eres secretario nacional de Juventudes de Avanza País, un partido dentro de todo antiguo, ¿no? Porque Avanza País ha tenido participaciones, ha candidateado a Ulises Humala en su momento, ¿sí? Ha candidateado y últimamente candidateó a Hernando de Soto, que apenas terminó la campaña, se fue a otros partidos buscando un espacio. Hoy en día está en Progresar, si no estamos mal. Y en este momento, Avanza País, ¿cómo está como partido? ¿Cuál es su cabeza? ¿Qué propuesta tienen para el Perú? ¿Y qué viene haciendo Alejandro Cabero como congresista y en este momento como tercer vicepresidente del Congreso? A ver, primero, Avanza País es un partido con varios años,
No, no es que postuló a Ulises, En su momento. ¿Ulises qué, perdóname? Humala. Humala. O también, Fue candidato a presidente por ok, Avanza País. y ha tenido varias otras candidaturas Sí. también, como por ejemplo la elección complementaria, candidateó la señora que es bastante conservadora, no sé si recuerda su nombre, Beatriz Mejía, Ok. ¿no? Que no es una persona de izquierda ni nada, pero para poder resumirte esto, a ver, Avanza País es un partido con muchos años, fundado por Pedro Cenas. Pedro Cenas ha sido autoridad política mucho tiempo atrás, entiendo, cercano a las raíces de izquierda, ¿no? Y funda el partido, habrá sido hace más o menos un par de décadas, ¿ok? Claramente era un partido de tendencia izquierdista, pero que nunca había tenido participación congresal en ningún momento. Eh, nosotros, y hablo de nosotros con los congresistas actuales, mi persona, incluso varios de la dirigencia actual, ingresamos a Avanza País efectivamente cuando se propone la candidatura de Hernando de Soto el 2016, ¿ok? Hernando de Soto claramente tiene un perfil que hablar de ello es, además porque Bueno, creo que todo el país todos lo conoce. conocemos a Hernando de Soto. Es una persona bastante capaz, bastante intelectual, con una visión de país bastante interesante. Eh, pero bueno, a partir de esta candidatura, de este liderazgo que en su momento representó a Hernando, se aglutinaron bastantes personas bastante capaces y ingresamos a Avanza País para poder trabajar en torno en ese momento a un proyecto. El proyecto evidentemente era, y creo que giraba un poco más en torno al eje, con plantear algunas propuestas claras, ideológicamente hablando, con el objetivo de salir de la crisis, hablando, digamos, en corto plazo, ¿no? De la crisis generada De la por crisis generada en lo de lo de Vizcarra, Vizcarra, antes de eso la ello. vacancia. Exacto, Ok. bueno, todo lo que ha desencadenado la crisis en la que hoy vivimos. Efectivamente, Hernando de Soto finalmente decide renunciar a Avanza País, se retira por razones que él tiene y ha respondido en algún momento, y seguirá respondiendo y aclarando en su momento, pero él se retira de Avanza País, ¿no? Sin embargo, la bancada que se forma en Avanza País es una de las más sólidas y según lo que dice el comercio en las últimas encuestas es el comercio Perú 21, no recuerdo exactamente, pero que sacaron hace algunos días, es la bancada con mayor aprobación, ¿no? Del Congreso, lo cual en principio te da una buena señal sobre el partido, sobre Avanza País en general. Ahora, el partido, y tú me lo preguntabas, y aquí hago una acotación muy importante, el partido no es un partido con un caudillo visible, claramente. ¿Ok? Bueno. A diferencia de la mayoría de partidos y del sistema de partidos que hemos tenido en los últimos años, se ha formado con bastante naturalidad diversos liderazgos en diversos niveles que son cada uno bastante peculiares en sus formas, pero que los engloba no solo el amor a la patria, porque eso sería ser muy, digamos, subjetivo, populista. No. Algunas ideas claramente de corte de derecha, claramente de fortalecimiento económico, claramente Pro mercado. pro mercado, en apoyo a la Constitución, o sea, con ideas claras, creo yo, ¿no? Entonces, estas personalidades tienen su propio liderazgo, ¿no? Acá no hay un caudillo que, digamos, aplane todo y que sobresalga sobre todos. Eso no hay en Avanza País. ¿No? Claro, uno podría debatir qué tan efectivo, qué tan interesante o qué tan práctico, políticamente hablando, es esto. Porque podríamos decir que en el Fujimorismo, claro, está Keiko Fujimori que toma una decisión política y hay bancada y claramente hay una bancada que va a respaldar esta situación. O en el caso de Renovación Popular, tu partido, ¿no? Porqui, por ejemplo, toma una decisión, sea buena o mala en la municipalidad o de frente hay al un partido. líder. Permíteme.
Y naturalmente tiene que respaldar pues la bancada, en fin, algunos alcaldes, etcétera. En Avanza País, claro, no hay un líder eh, visible y acaparador del espectro de Avanza País, pero sí hay liderazgos. O sea, líderes hay varios. Y si tú me preguntas, por ejemplo, ¿Quién sería el ¿quién líder podría ahora? ser el candidato presidencial? Porque básicamente esa es la pregunta, que muchas veces confunden. Ser líder no es ser candidato presidencial. Porque tú puedes Claro. ser líder del partido y no ser candidato presidencial, pero permíteme. Sí. Como por ejemplo el PPC. Si yo te lo pongo así, Lourdes Flores nadie va a discutir que es una lideresa y que va a ser líder hasta el último de su vida. O Carlos Neuhaus o muchas otras personas. Y varios de ellos pueden ser candidateables, de la misma manera nosotros. Hoy por hoy se habla mucho de que el candidato natural de Avanza País sería Philip Butters. Por ejemplo, que esté inscrito a Avanza País. Ok. ¿Por qué vendría a ser Philip Butters el candidato Bueno, natural de Avanza no, País? no, pero mucha gente dice, he dicho. Porque está inscrito, porque bueno, se inscribió antes del límite, porque es popular, porque es conocido, porque claramente es una persona con un arraigo o con la posibilidad de arrastrar muchísimos votos. Ya, ok, la gente puede entender eso, perfecto. ¿Qué pasa si Philip decide no postular? Porque él puede ser, él es militante hoy por hoy, Sí. pero puede decidir no postular. ¿Se acabó el partido? No. También tenemos al general Williams, que yo creo que sería un espectacular candidato. Es un héroe Chavín de Huántar, expresidente del Congreso, fue quien detuvo a Antauro Humala No. cuando hizo su revuelta en el Andahuaylazo. Él fue el que fue y lo capturó. O sea, tiene todos los pergaminos para poder ser un espectacular candidato y darle frente al peligro que representa Antauro, por ejemplo. Si tú me dices, ¿quién más? Adriana Tudela, por ejemplo, es una líder bastante preparada y yo creo que bastante capacitada para poder asumir también ese rol. Claro, Alejandro Cabero también podría Bueno, ser. Alejandro no tiene la edad hoy, pero No, también pero en su tiene el momento, perfil, claro. claro. Yo te pregunto O- una consulta. O sea, hay algo que queda en el aire, que es, a ver, Avanza País en este momento, si bien, como tú has contado, viene de una historia de que fue creado en su momento por una persona de izquierdas, pero en este momento es más de corriente liberal, pro mercado, que va con la Constitución, como lo has dicho. Philip Butters, que no es el candidato para presidencia de Avanza País, pero es el voceado por los medios de comunicación, por algún sector. ¿Va con la ideología de Avanza País? ¿Qué es ideología propiamente? Es lo que está en su ideario de ustedes. Ok, pero por ¿Qué es lo eso, que proponen al a país? ver, justamente aquí voy en un punto que creo que permite que haya este canibalismo de derecha que vamos a ver claramente en la próxima elección. La derecha, propiamente, es, si tú lo ves, un espectro, es una, ¿cómo te explico? Es una serie de matices. Hay muchos grises aquí. Por No se supuesto. trata simplemente que es blanco o negro. No eres conservador o liberal. Y eso es algo que caracteriza al partido y que lo fortalece. Algunos pueden entender y decir, no, ustedes no tienen líder, porque no vamos como soldaditos inmediatamente a la decisión de una persona que, como dije yo hace un momento, acapara liderazgo o varios liderazgos que pueden haber en Ok. torno a un partido, ¿no? Pero justamente ese matices y esa escala de grises que tenemos nos da fortaleza. Porque para ciertas cosas o ciertos momentos siempre se resaltan liderazgos. Adriana y Alejandro, por ejemplo, son claramente, digamos, perfiles bastante técnicos, bastante académicos, bastante conocedores del derecho y de la Constitución y defensores de lo mismo. Patricia Chirinos es bastante popular y tiene, digamos, para enfrentar diversas causas, es bastante, digamos, fuerte para el mensaje que puede dar, ¿no? Philip Butters tiene, como también, bueno, y eso lo conocen todos, un carácter fuerte, además de una posición y formas bastante, a veces controversiales, pero que te dicen claramente qué es lo que piensa. No, eso es verdad. Entonces, y es bastante popular, ¿no? Si vamos a hablar de cada uno, pucha, terminaríamos No, por mañana, pero supuesto. cada uno tiene sus peculiaridades, tiene sus aportes que dar al país y que evidentemente representan al partido claramente. Algunos son de corte más conservador,
otros más de corte liberal, pero finalmente son de derecha. Y creo que hay un enfoque claro. Lo que sí acá no tenemos, pues, digamos, líderes que quieran estatizar Claro. alguna, no sé, alguna empresa o que sean antidemocráticos. O sea, esas cosas no hay. Yo creo que nosotros podríamos tranquilamente ser esa bisagra que se requiere para poder unificar en cierta forma o liderar esa unificación de la derecha que se requiere tanto. Porque si tú te pones a pensar, y justamente repito y repito la idea en el sentido de que haya un canibalismo de derecha, justamente es algo que nosotros no tenemos, a la interna, Es muy importante ¿no? que los partidos de derecha Por se ejemplo, unan. claro, pero porque, por ejemplo, ¿qué cosa ahuyenta a un liberal de un conservador? Y que el conservador es muchas veces liberal en lo económico, o el conservador cree en un libre Pero mercado, justamente por pero no es eso, pues, liberal en lo social. claro, pero justamente ese es el detalle. O sea, si tú te pones a pensar, lo que hace que la derecha se divide y se fragmente en este nivel tan escandaloso es que nos concentramos más en lo que nos divide que en lo que nos une. Totalmente. Entonces, a ese punto yo te digo, en buena hora, lo que nos hace fuertes es esta diversidad de pensamientos y de matices nuevamente, ¿no? De esta escala de grises, eso es Avanza País. Y nosotros nos sentimos bastante cómodos con eso. No hay Entonces, un líder que acapara, no hay un líder que aplasta digamos, las aspiraciones o las intenciones de los otros. me parece muy importante lo que estás mencionando de tu partido, porque hace ver que es democrático. Bastante, Es claro. bastante democrático, Y no ¿no? solo bastante, es lo que debería hacerse y lo que debería ser, ¿no? Y como partido que viene representando a la sociedad, ¿qué trabajo han venido haciendo desde la juventud de Avanza País para con la sociedad? ¿Cuál es su labor? ¿Cómo los vienen formando a los jóvenes? ¿Podrías Bueno, en contarnos? principio, la primera lucha que dio el partido, dieron nuestros congresistas ha sido frenando la dictadura de Castillo, ¿no? O sea, y recordarás tú que justamente, y lo mencioné hace un momento, el presidente del Congreso en ese momento era el general José Williams, Mm, mm. héroe Chavín de Huántar y congresista de nuestro partido, ¿no? Él fue quien en cierta forma lideró ese alto al golpe de Estado de Castillo, el freno al golpe, si lo vemos, digamos, de forma concreta y clara, ¿no? Ese fue el aporte en ese momento del proceso político actual del partido y fue bastante importante. Así como en ese momento han habido muchas situaciones, reformas y cosas que se han ido dando y nosotros hemos tenido siempre una posición clara. Ahora, con respecto a las juventudes se vienen formando desde el primer momento que los congresistas ingresaron. Hay ya hasta el momento 4 escuelas de formación política, hay actividades que se realizan con los jóvenes incluso participan en las semanas de representación de los congresistas, eh, y hay una serie de actividades y eventos que siempre se realizan en el Congreso de la República. Nosotros, aun cuando somos un partido joven, tenemos como consigna un poco lo que denominan muchos como batalla cultural, pero nosotros lo llevamos un poco a la práctica en un poco invitar y promover constantemente actividades, eventos y situaciones que involucren justamente a los jóvenes del partido y que sigan, digamos, convenciendo, sigan instruyendo a nuevos jóvenes que se van involucrando en política, ¿no? Porque justamente tenemos lo que te decía, la posibilidad de no encasillarnos en somos conservadores o somos liberales, sino que tenemos un espacio en donde podemos convivir y donde podemos trabajar. Dirías que Avanza País es un partido democrático donde podrían entrar liberales, conservadores, corte centro-derecha. ¿Podría entrar un socialdemócrata de repente? Yo creo que finalmente lo que aquí importa es, como te dije, los principios que nos rigen, ¿no? ¿Cuáles son los El principios de libre Avanza País? mercado, ¿no? La defensa del libre mercado, la defensa de la Constitución, que eso incluye pues el Estado de Derecho y la democracia. Yo Ujú. creo que en ese punto estamos todos de acuerdo. Eso es lo más importante. Cada quien y cada líder que tiene Avanza País, porque no tenemos uno, tenemos varios, tiene su propia agenda también, sus propios ideales que van a defender y van a promover. Pero aquí no somos un partido ni conservador ni liberal per se.
Tampoco somos libertarios, No, tal cual. Nosotros somos un partido que alberga una serie de cosas, pero tenemos objetivos claros y principios que sí son inamovibles, ¿no? Como los que te acabo de comentar. por supuesto. Y viendo la gama de partidos que tenemos ahora y lo que se nos viene para el 2026, que tenemos 30 partidos inscritos, donde en el 2026 vamos a tener unas elecciones. Dicen que incluso llegarían a 50, ¿no? No, y el voto se va a dividir muchísimo, donde vamos a tener un congreso fragmentadísimo. Vamos a tener un congreso con bancadas de 10 personas, 2, no, perdón, el mínimo es 4, si no me equivoco. Ahora, en esa realidad, donde aparte vamos a tener una bicameralidad, ¿tú crees que el congreso que se viene para el 2026 y la misma presidencia va a tener una aprobación de la población o va a seguir lo mismo y todavía más fragmentado? Pero es que justamente te digo una cosa, que hay un problema y te lo voy a poner de esta forma. Todo el mundo siempre discute y dice y habla sobre el tema de el Congreso está fragmentado. Mira hacia atrás, desde el gobierno de Paniagua, del de Toledo y en adelante, y observa cuántas bancadas había. Haz una comparación. El Perú, naturalmente, es un país que vive y sobrevive en crisis. ¿Ok? Ahora, el Congreso suele siempre terminar sus periodos fragmentados. Eso es parte de siempre. Eso siempre ha sido así. ¿Ok? Eso es uno. Punto 2. Me dices la aprobación. El Congreso, naturalmente, es la piñata del país. Cuando algo sale mal, la culpa es del Congreso. Y eso es natural. Y eso es aquí en la China. Dime y dame la data de un Congreso con aprobación mayor al 20%, una cosa por el estilo. No existe. Entonces, van 2 puntos. Ahora, con respecto a, o sea, y girando en estas 2 ideas, ¿de qué hablamos? ¿No? O sea, yo te digo ahí, o sea, tenemos ya, históricamente, es verdad, el Congreso nunca ha sido bien visto por la población. Siempre la población, después de elegir a sus congresistas y a sus mismos presidentes, se han sentido defraudados en su mayoría. ¿No? Por los últimos 20 años, la población siempre se ha sentido defraudada por el Congreso en una cierta etapa del mandato. ¿Qué se está haciendo en este momento desde la bancada de Avanza País para poder cambiar eso? Para que haya mayor representatividad. Pero es que volvemos a la misma situación. Es que el ciudadano no se siente representado por los congresistas. Pero volvemos nuevamente a la misma situación. A ver, por ejemplo, ¿Adriana Tudela es una mala congresista para ti? Para mí no. Ok, correcto. Adriana es una muy buena congresista, tiene una gran aprobación. ¿Ok? Sí, claro. ¿Y tú crees que Adriana tiene, digamos, tiene la culpa de lo que, por ejemplo, pueda hacer o las decisiones que puedas tomar un mochasueldo? No. Okay. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que la gente reclama es un colegiado. Es por un colegiado. El Congreso es un colegiado. Son 130 personas diferentes, de diferentes regiones, de diferentes orígenes, de diferentes familias, diferentes principios, diferentes costumbres. ¿Ok? Evidentemente, cuando hay y sale un mochasueldo, todos dicen, ese Congreso corrupto. Pero los 130 son corruptos o no lo son. Entonces tú me preguntas, ¿qué hace Avanza País para cambiar eso? Avanza País hace su trabajo, hace su tarea. Vota en lo que conscientemente cree que está bien, a favor, y se opone en lo que conscientemente cree que está mal para el país. Justificando sus principios, apoyándose en lo que cree y en sus ideas, y obviamente con una evaluación técnica, académica y consciente. Eso es lo que hace Avanza País. Hace su rol en el partido, en el Congreso. Cumple con su rol. Y hemos tenido, como te lo decía, un rol importante jugado para evitar que se convierta esto en una dictadura. O sea, Avanza cumple su rol. Cada partido tendrá un rol que jugar aquí, así como cada congresista tiene el mismo rol en el Congreso. Lo que pasa está, y es claro, yo no voy a tampoco reclamarle a la población, porque es también la percepción que puede tomar la institución. Pero realmente no es que el Congreso, o sea, el Congreso efectivamente está compuesto por 130 personas diferentes, de diferentes bancadas, de diferentes orígenes, de diferentes ideas, de diferentes cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando tú hablas de la bancada, nos concentramos puntualmente en eso. No, porque hoy en día los congresistas son elegidos mediante la masa poblacional
del lugar de donde son elegidos. ¿Cómo puede ser que tengamos solamente 2 congresistas por madre de Dios? Volvemos al Claro, punto. o sea, Volvemos al punto. Tú me dices, ¿qué hace Avanza País? Nosotros queremos justamente el tema y nuestra propuesta, por ejemplo, es Eso. que exista los votos uninominales, ¿no? Para poder hacer que haya mayor representatividad y mayor cercanía entre el representante y los electores. Ok, hay bancadas que dicen no, porque no les conviene, porque no les importa, etcétera. Sus razones tendrán, su agenda política también tiene. Pero ¿cuál es nuestro rol? Proponer. O su agenda personal muchas veces. Ok, bueno, todos tienen finalmente en algún punto una agenda como partido, como colectivo. Eso es válido. Pero te pregunto, mientras que nosotros proponemos esto y otros tienen sus razones para decirnos que no, técnicas o no, pero tienen sus razones, entonces ahí tú te das cuenta de algo muy concreto. O sea, finalmente, ¿estamos cumpliendo nuestro rol? Claro que sí. Tú me acabas de hablar explícitamente de una crisis de representatividad. Nosotros estamos proponiendo algo, soluciones. Alejandro Cabero fue el primero que propuso la bicameralidad, que yo creo que es muy importante para poder cambiar esta forma en cómo se está manejando digamos, el Parlamento hoy por hoy. Josep, este mes de septiembre es el mes de prevención del suicidio, donde hay muchas campañas de concientización para poder justamente decirle a la persona que puede ser escuchada, que puede hablar sobre lo que siente o lo que lo podría llevar a un posible suicidio. Vemos muchas veces en los adolescentes que se ven casos de depresión, muchas veces porque la escuela le genera mucha carga, o como hemos visto en el año 2023, que un adolescente en la Universidad de Lima llevó al suicidio, se tiró desde un 3er piso. ¿Qué está haciendo la bancada de Avanza País desde el Congreso para promover leyes que prevengan el suicidio mediante campañas de concientización o un trabajo unido con las instancias educativas? Mira, en principio, hablar del suicidio o la depresión muchas veces es visto como un tabú, ¿no? Esto realmente cuando tú me mencionas suicidio, depresión, nos invita a hablar de la salud mental propiamente. Desde la bancada, bueno, particularmente la congresista Tudela ha estado, ha hecho seguimiento a la ley de salud mental, que es una ley que se propuso hace ya más de un año, ¿no? Ese es un aporte que desde el partido de alguna manera se está haciendo, ¿no? A través de esta iniciativa legislativa propuesta por la congresista. Ahora, este es un tema bien delicado para los jóvenes en líneas generales, ¿no? O sea, yo lo digo con conocimiento de causa. Yo, cuando hubo una situación familiar bastante delicada, yo tuve una depresión bastante fuerte y aguda, ¿no? Y a mí no me da para nada temor decirlo, tuve una depresión bastante fuerte. Claro, como decía al inicio, a veces se ve como un tabú, ¿no? No hay que tenerlo. Pero no hay que tenerlo, No hay que tenerlo. efectivamente. Ahora, lo cierto es que, claro, hay una serie de componentes que te llevan, y ahora justamente tú que me manejas el tema, o me mencionas, perdón, el tema de que estamos en el mes de la prevención, no solo con, digamos, una campaña se soluciona estas situaciones, ¿no? Muchas veces esta crisis de depresión que se genera en los jóvenes es por frustración que se produce en algunas situaciones por no encontrar trabajo luego de terminar su universidad, etc. O sea, lamentablemente el Perú atraviesa una crisis no solo política, sino una crisis económica, y hay que ser conscientes en que este tipo de crisis genera a su vez un impacto en la vida de las personas y de todos los ciudadanos. Evidentemente los jóvenes y en general cualquier tipo de persona no son una excepción, ¿no? Porque evidentemente al haber una crisis económica, haber una crisis social, una crisis política, eso te genera naturalmente una serie de altos y bajos en la vida de la gente, en la vida diaria de las personas. Entonces es natural que eso pase, ¿no? ¿Cómo lo enfrentamos? Hay diversas campañas que hay que seguir promoviendo, ¿no? Correcto. Desde el Congreso se vienen haciendo trabajos constantes para poder prevenir y ayudar y hacer entender a los jóvenes de que no hay que tener tabú para hablar de los problemas o
las enfermedades mentales que podemos tener. O sea, por ejemplo, ir al psiquiatra es ir a un doctor de la mente. No tiene que tener una persona vergüenza por ir al psiquiatra, por decir que se siente mal, que tiene de repente días malos, que siente depresión. Hay que sentirse libre de poder hablar con naturalidad de estos temas, y justamente eso es un método de prevención. Que el adolescente, persona adulta, se sienta libre de poder hablar sobre lo que siente. Ahora, yo te pido, para poder finalizar el programa, antes de finalizar te pido unas palabras para los jóvenes que nos están viendo. Más que nada nos ven jóvenes políticos, aunque también nos ven jóvenes que no están totalmente enterados sobre la coyuntura política, pero quisiera que les des unas palabras de despedida. Bueno, lo que podría yo, digamos, como palabras de motivación, si así fuese, es motivar a todos los que nos están escuchando, no solo jóvenes, diría, también personas adultas, todos en general, en principio todos los peruanos que nos estén oyendo, y que quieran a su patria, que quieran a su país, que se involucren en política. Estamos pasando momentos difíciles, en verdad, complicados. No es que quiera ser pesimista y traer pues las malas noticias que puedan venir, pero lo que yo sí podría rescatar es que en este periodo de crisis, en este periodo de incertidumbre, tanto política, económica, social, es necesario que la gente se involucre, que se coma el pleito y que sea partícipe de cambios que puedan mejorar la situación en la que nos encontramos. Finalmente, nadie va a hacer política más que los que están interesados en hacerla. Y quienes simplemente no nos involucremos en ella, pues vamos a estar obligados a aceptar las decisiones y las gestiones de las personas que simplemente se equivocaron. Así que si tú crees que puedes o tienes capacidad para poder aportar, mejorar y trabajar en favor de tu país, en favor de los tuyos, creo que tenemos la responsabilidad moral hasta cierto punto de involucrarnos y ser parte, como bien otros dirían, como actores de cambio, ¿no? Yo creo que es lo que nos corresponde a las personas que tenemos la convicción de que somos capaces de aportar y de que somos capaces de sumar. Así que yo animaría en general a todos los jóvenes a que se involucren en política. Y si algo yo puedo decir en estos años que he tenido aquí, que tampoco, como decíamos, yo no es que esté en mi máxima cúspide, digamos, de trabajo político o como un agente político en principio, pero hasta el día de hoy, si algo yo puedo decir con total sinceridad y sinceridad absoluta, es que volteo la mirada hacia atrás y no me arrepiento de absolutamente nada, de ninguna decisión que tomé que me llevó hasta el día de hoy estar acá. Con lo cual, yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo y vale la pena involucrarse en política. Es lo que podría decir sobre eso. Muchas gracias, José, por esas palabras a nuestros oyentes. Gracias por haber estado acá con nosotros en este nuevo episodio de Piso 8, tu dominical favorito. Los invito a todos nuestros oyentes a que compartan el video, den un like, que difundan la información y que nos dejen un comentario de lo que quisieran que preguntemos a nuestro siguiente invitado. Muchas gracias.